Muy pero muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio que el Señor nos ha regalado para aprender más de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios porque nos ha dado la enseñanza suya, la sabiduría suya, para predicar algo más del Evangelio, algo que necesitamos día tras día. Bienvenido tú que te conectas en este momento. Venimos estudiando el libro de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Y es un estudio bastante hermoso que nos ayuda para muchas situaciones que estamos pasando hoy en nuestra vida. Gracias de todo corazón por conectarte. Ya veo algunas personas. Bienvenida Rocío, bienvenida Diana, bienvenida Doña Clemencia, bienvenida Ivonne, bienvenida Marta Liliana, Dios te bendiga. A cada una de las personas que se conectan en este momento, estoy tratando de ver quiénes ya están conectados, que Dios los bendiga grandemente. Lesbia Pinilla, bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenida también está Gina Camelo, bendiciones. Dios les bendiga grandemente, amén. Andrés Ortiz, bienvenido desde Australia, que ha estado presente en las transmisiones. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los amamos. A Mafe, Dios te bendiga grandemente. A Joana Bermúdez, Dios te bendiga grandemente, amén. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. El Señor está con nosotros en este momento, llenándonos de su palabra. Bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Estamos en un estudio, como le decía al comienzo, muy interesante acerca del libro de Corintios, ¿no? Es tan interesante la riqueza que tiene este libro que cuando lo aprendemos nosotros podemos cambiar, transformar muchas situaciones de nuestra vida, y a eso es lo que el Señor nos ha llamado, a ser transformados para transformar a otros, a ser transformados para bendecir a otros de una manera especial, amén. Ya son las 7 de la noche, entonces te voy a invitar a que hagamos nuestra oración para iniciar esta reunión, amén, y que tengas dispuesta una agenda, tengas dispuesto un lapicero para que escribas lo que el Señor te va a hablar hoy, porque yo creo que el Señor nos habla, ¿no? De multitud de maneras, de diferentes maneras, para que nosotros hagamos su voluntad, amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, creador de esta tierra, creador, Señor, de todo lo que en ella hay, incluyendo al hombre, Padre. Hoy venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor. Te pedimos que obres en nuestras vidas, te pedimos que nos hables, Padre, en este momento, pues queremos hacer tu preciosa y perfecta voluntad, Señor. Oro, amado Padre Celestial, para que le hables al corazón de cada una de las personas que en este momento, Señor, se encuentran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidas, Padre Santo. Oro, Señor, para que hagas tu perfecta voluntad en nosotros. Oro para que nos hables, Señor. Oro, Dios, para que nos indiques el camino. Oro, Señor, si hay algo que está mal en nosotros, Dios, nos dirijas y nos muestres tu preciosa voluntad, que tú quites, Señor, lo que está mal de nosotros. Pues tú sabes que hemos estado siempre, Señor, con ese deseo especial en nuestro corazón que viene de parte tuya, de hacer los cambios necesarios, Padre, para seguir adelante, Padre, para hacer lo que tú deseas, amado Dios. Bendigo a tu iglesia, Padre, bendigo a tus hijos, amado Padre Santo, bendigo a cada persona que se conecta en este momento y a los que van a iniciar, Señor, su conexión. Bendigo sus vidas y oro, Señor, para que la gloria tuya se manifieste, Dios, de manera sobrenatural sobre sus vidas en medio de esta situación difícil. Oramos pidiéndote, Señor, si es tu voluntad, que este virus se vaya, Señor. Creemos, Padre, que tú lo puedes sacar de el mundo en un solo día, Señor. Y especialmente te doy gracias, Señor, por el cuidado, Padre, que has tenido de cada persona, Señor, de cada persona, de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se han congregado, Dios,
en este momento en nuestra iglesia, Señor, y que han escuchado a través, Dios, de esta red, Señor, de esta red social tu palabra, Padre. Te pedimos que nos ayudes para que podamos continuar predicando el Evangelio, Señor, y que unjas, Señor, esta red social, que nos permita, Señor, que esta red social, Señor, abra puertas para que más hogares, Señor, abran la puerta al conocimiento de la palabra de Dios. Padre, bendigo la vida de tus hijos hoy, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, y te doy gracias, Padre, por tanto amor derramado en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, vaya a su Biblia, tome su Biblia, vaya al primer libro, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Amén. Quiero hacerte un pequeño resumen porque yo creo que para continuar el tema necesitamos resumir un poquito. Recuerde que el libro de Corintios lo ha escrito Pablo, ¿no es cierto?, con el hermano Sóstenes. ¿Lo escriben para qué? Para reprender en cierta manera y exhortar y dirigir a la iglesia de Corinto, que estaba así como medio tembleque, que estaba funcionando mal, que no estaba haciendo las cosas bien. Recuerde que ese es el original, ¿no es cierto?, del texto. Y yo te comenté que más o menos esta iglesia tenía 5 problemas particulares, 5 grandes problemas que estaban haciendo que decayera, que estaban haciendo que perdiera el poder que habían recibido de parte de Dios para predicar y para vivir el Evangelio. Entonces hablamos de esa situación tan difícil que ellos estaban viviendo. En los primeros textos podemos ver cómo Pablo les dice que dejen la división. Después en el capítulo 5, del 4 al 5 y el 6, está hablando de la inmoralidad, ¿no es cierto?, que estaba viviendo la iglesia en ese momento. En el capítulo 7 sigue hablando de cómo ahí se soluciona la inmoralidad y habla del matrimonio, ¿no es cierto?, le da un especial valor al matrimonio. Quiero recordarle que de ayer en 8 días, o sea, ya el siguiente miércoles que vamos a ver, vamos a tener reunión de matrimonios y vamos a hablar de ese tema específicamente de Primera de Corintios capítulo 7 para que de una vez se vayan preparando con su matrimonio y nos juntemos. Recuerde que es a través de Zoom, ¿no es cierto? Yo les estaré enviando la dirección, el ID para que se pueda conectar. Y entonces ya la Biblia nos está hablando, para continuar con el resumen, del problema que tiene esta iglesia. Hoy lo que vamos a ver es un poquito de un resumen que Pablo les da a ellos de sus problemas, ¿no es cierto? Y el por qué no los tienen que hacer, por qué no los tienen que cometer, y les pone como ejemplo el pueblo de Israel. Entonces yo quiero invitarte que vayas por un momento a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Yo hoy voy a leer en mi Biblia PDT, amén. Tengo hoy mi PDT porque hay palabras que me gusta que la gente entienda. La Reina Valera es nuestra Biblia oficial, pero también leemos otras versiones para hacer una comparación, ¿no es cierto? Una comparación del texto, amén. Entonces quiero que leamos del capítulo 10 los versículos 1 hasta el versículo 13. Vamos a leer. Dice la escritura: hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos, no adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Así está escrito: todos se reunieron a comer y a beber, y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad.
no pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, escuche esto, y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Amén. Bueno, tenemos este texto, maravilloso texto, ¿no es cierto? Dentro del estudio que nosotros tenemos de Primera de Corintios, ¿no es cierto? Este es un pequeño estudio, estamos haciendo así una repasadita por encima. Nosotros entendemos que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto en el capítulo 10, más o menos un resumen, ¿no es cierto? Un resumen de lo que no deben hacer. Ya Pablo había diagnosticado, recuerde, como hace el médico cuando su paciente va al hospital a que lo revisen y entonces la persona llega con ciertos síntomas. El médico le dice: usted tiene esto, esto, esto y esto, por lo tanto debe tomarse estas medicinas. Ya Pablo había diagnosticado cómo estaba la iglesia y recuerde que la encontró una iglesia en una situación difícil, pasando dificultades, estaban perdidos, tenían peleas, estaban en una situación difícil. Entonces Pablo ya diagnosticó y entonces en el texto, en el capítulo 10, lo que hace es mostrarle desde su punto de vista las fallas que ellos están cometiendo. Creo que Pablo estaba viendo cómo el pecado en esa iglesia crecía y cómo esta gente no se daba cuenta. Y lo que él estaba tratando de hacer era contener, resistir, hacer algo para que no siguiera sucediendo lo que estaba sucediendo. Recuerde, escúcheme, a veces, ¿qué sucede? Yo le voy a dar un ejemplo muy común aquí en Colombia, o por lo menos lo que yo conozco. Conozco muchas personas que me han pedido a mí: ay, pastor, ore por mí, es que tengo un dolor de muela. Yo por lo general no oro por un dolor de muela. Escúcheme, puede que Dios haga un milagro, pero yo le digo a la gente: vaya al odontólogo. Pero ¿qué hace la gente? La gente compra una pastilla para el dolor. Hay algunas personas que consumen, escúcheme, consumen antibióticos y pastillas para el dolor por una muela, pensando que eso va a sanar su muela. Yo quiero que usted entienda y que no ignoremos si tenemos un dolor de muela, es porque puede haber una enfermedad en la muela y la muela te está avisando o el diente te está avisando que tienes que ir al odontólogo a que te la revisen, a que te quiten la caries para que sea sano. Lo mismo pasa acá. ¿Qué está haciendo el médico en este momento? En este caso el médico es Pablo, diagnostica el problema, ¿no es cierto? La idea de esto es que Pablo se da cuenta que ellos no están entendiendo. Ellos no están entendiendo. Yo quiero que usted entienda el evangelio. Yo quiero que usted entienda la palabra de Dios. Pero Pablo les hace un pequeño resumen ahí en el texto, ¿no es cierto? Y comienza a decirles: hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados. Entonces, los antepasados está hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto. Recuerde, yo ya he hecho predicaciones del pueblo de Israel que salió de Egipto, y este pueblo, escúcheme, algunas versiones dicen que era de dura cerviz, ¿no es cierto? Entonces dice que ellos vivieron milagros, ellos vivieron cosas maravillosas, ellos tuvieron la bendición y el cuidado especial de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura dice: ellos estuvieron bajo la nube. Recuerde que esa cobertura era una nube que en el desierto no permitía, desde que ellos salieron, en el desierto no permitía que el sol viniera y los maltratara. Y entonces la nube estuvo con ellos para cuidarlos.
escúcheme, y la nube era la presencia de Dios, dice, y que todos atravesaron el mar rojo, ahí estaba la nube, y el Señor hizo el milagro de que el mar se abriera, y ellos pasaron en limpio. Ahí había bendición, y recuerde que los egipcios venían tras ellos y también había una columna de fuego que les cuidaba para que los egipcios no los maltrataran. Y dice la escritura, fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Entonces habían sido ¿qué? Sumergidos. Recuerde que bautizarse ellos fueron ahí sumergidos, bautizados por el Señor para hacer la voluntad de Dios. Dice que todos comieron del alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual en ese momento? El maná. Dios les proveyó el maná, pero ellos no estaban contentos con el maná. Ellos no estaban felices con el maná. Y también el Señor dice en la escritura que después de haber comido del maná, dice, bebieron la misma bebida espiritual, bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y dice, y la roca era Cristo. Yo quiero decirte que Dios, cuando bendice a alguien, Dios cuando cuida a alguien, Dios cuando le da algo a alguien, ¿sabe qué? Dios lo anota en su libro. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere que nosotros seamos agradecidos. El problema de muchos de nosotros es que nos andamos quejando. Ahorita vamos a ver ese tema. El problema de nosotros es que no podemos ver la misericordia de Dios. Y entonces Pablo le dice a la gente de Corintios, vea lo que le pasó al pueblo escogido de Dios, al pueblo que había salido de Egipto. El Señor los sacó, los bendijo, puso su nube sobre ellos, les abrió el mar. También dice la Biblia que la columna iba detrás de ellos, los bautizó ahí en el mar, dice la escritura, ¿no es cierto? Les dio de comer en la comida espiritual que era el maná del cielo, comida pura del cielo, hermano. ¿Has comido comida del cielo? Ellos la comieron. El Señor les dio carne después y también les dio a beber de la roca espiritual que es Cristo, de la cual usted y yo hemos bebido. Esa misma roca espiritual que da agua, a la cual allá en el libro de Juan capítulo 4 el Señor le ofreció a la mujer samaritana para que no tuviera sed jamás. Y así fue, vino bendición sobre ella. Eso era suficiente para ellos, ¿sí o no? Yo creo que era totalmente suficiente, pero a veces el hombre, escúcheme, es muy triste decirlo, a veces el hombre no está conforme con lo que Dios le da. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, vio la bendición. Yo no sé si tú has visto la bendición. Yo creo que sí. Yo creo que Dios te ha bendecido de manera sobrenatural, pero a veces, escúchame, nosotros no somos agradecidos con eso que Dios nos ha dado. ¿Y qué sucede? Hermano, cuando tú no eres agradecido, mire, ¿qué pasa con uno? Yo trato de servirle a la gente y de bendecir a la gente. Durante muchos años he tenido una fundación, desde el año 2012 venimos trabajando, desde mucho antes, llevando ayuda a la gente, pero puedo recordar en algún momento algunas personas que fueron muy ingratas con nosotros y sin embargo nosotros seguíamos ayudándoles, pero en cierta manera esa ingratitud crea malestar en la persona que ayuda. ¿Me hago entender? Y no es diferente con Dios, porque Dios es súper misericordioso. Yo quiero decirte, Dios es súper misericordioso. Dios aguanta mucho. Si hay alguien que es tolerante, es Dios. Si hay alguien que tolera las cosas, es Dios. Mire, si Él no fuera tolerante, usted y yo estaríamos como Ananías y Zafira, o usted y yo habríamos sido entregados a Satanás como fue entregado a aquel varón del cual hablamos el martes, ¿no es cierto? Pero Dios siempre tiene paciencia, pero la escritura nos dice en el versículo 5, ahí de Primera de Corintios capítulo 10, lea el versículo 5, dice, pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. ¿No estaba qué? Contento. Qué triste es poner triste a Dios. Si hay algo triste en esta tierra,
es poner triste a Dios. Si hay algo que usted y yo no debemos hacer, es no tener contento al Señor. Dice, pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Ellos no habían entendido. Y si no entendieron, escúcheme, en un tiempo donde ellos no podían ver a Dios, ahora imagínese con nosotros, que nosotros vimos a Jesús entrar a nuestras vidas, cambiar nuestras vidas. El mismísimo Dios vino a esta tierra a traer paz y libertad a los hombres. Jesús vino y si el Hijo os libertare, dice la Escritura, seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué está pasando? Pablo ve que esta gente necesitan el ejemplo, que los corintios necesitan el ejemplo de Israel para ver si se mueven, para ver si se despiertan, para ver si se dan cuenta antes de que venga una situación difícil sobre ellos. Entonces ese versículo 5 termina diciendo que el Señor no está contento. Si usted y yo debemos tener una meta en esta vida, es hacer feliz a Dios. Haga feliz a Dios. No haga feliz a la gente. La gente puede esperar. La gente puede esperar. ¿Cuántas veces le hemos dado prioridad a la gente y la gente nos ha pagado mal? ¿Cuántas veces le hemos dado prioridad a muchas personas y esas personas después no se acuerdan de nosotros, después se olvidan de nosotros? Pero ¿cuántas veces el Señor ha hecho cosas a favor nuestro? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho cosas para levantarnos, para bendecirnos, para cuidarnos, para respaldarnos? ¿Cuántas veces cuando has estado en problemas, escúchame esto, cuántas veces cuando has estado en problemas, Dios ha hecho un milagro a favor tuyo? Yo creo que muchas veces. Pero ¿cuántas veces nosotros volvemos agradecidos a Dios? Yo quiero que entiendas eso hoy, porque es fundamental en este momento que entendamos esto. El pueblo de Israel le falló a Dios por esto, porque no fueron agradecidos, y ahora los corintios estaban haciendo lo mismo. 1300 años después estaban haciendo lo mismo, estaban dejando al Señor, estaban creando sus propias fuentes de fuerza. Escuche esto, y entonces Pablo les muestra los pecados que están cometiendo. Son varios, hermanos. Yo le dije que eran 5. Y aquí en este texto se nombran 5 pecados específicos. Ya ahorita más adelante, mañana y el domingo te voy a hablar de las bendiciones. Amén. Pero hermano, escúchame. Ahorita estamos hablando de pecados, de cosas que no estaban bien en la iglesia y en el pueblo de Dios. Entonces el Señor les dice en el versículo 6. Comencemos por ahí. Dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Métase esto en la cabeza. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento de su Biblia, por allá en los 5 primeros capítulos, en los 5 primeros libros de la Biblia, dice la Escritura que nos fueron dados a nosotros como ejemplo. Como ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros no hagamos igual. Entonces, hay un dicho que dice, que es un mal dicho, que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Pero hermano, cuando tú lees la Biblia, deberías aprender de los errores de las personas. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y agradar a Dios. Tu propósito principal en la vida es agradar a Dios. Pero dice el versículo 6, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Escúcheme, para que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. Entonces viene el primer pecado que le está hablando el Señor a la iglesia de Corinto a través de Pablo. Pero era un pecado que ya había sido reconocido en el pueblo de Israel en el pasado, ¿no es cierto? Y el Señor les dice, no codicie lo malo. Mire, este texto, específicamente la enseñanza de Pablo, sale de un texto que está en Éxodo capítulo 32. Quiero invitarte a que vayas a la Biblia, a Éxodo capítulo 32. Es muy tremendo este texto, es muy fuerte, hermano, así que cójase de su asiento, prepárese y tómese de su asiento y vamos a leer unos versículos. Dice, capítulo 32 del libro de Éxodo, versículo 1. Dice, el pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ven y haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Recuerde lo que le estaba pidiendo el pueblo recién liberado. Haznos unos dioses. Vea qué confianza más triste, ¿no es cierto?
Haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Aarón le dijo al pueblo: quítenle los aretes de oro que sus esposas, hijos e hijas tienen en las orejas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, escuche, aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar. Escúcheme, el sacerdote de Dios construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. A la mañana siguiente el pueblo se levantó muy temprano, ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y trajo ofrendas, dice, para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó a celebrar. El Señor le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado. De ahí sale la enseñanza que Pablo le está dando. Vea qué hermoso, ¿no es cierto? Nosotros vemos la enseñanza en el libro de Hechos. Pablo se la está enseñando a los hermanos en Corinto. Ahora yo se lo estoy enseñando a los hermanos en Colombia, a los hermanos que nos ven a través de la red en otro país. Es la misma enseñanza de hace más de 3.300 años, hoy mismo dada, vigente para este tiempo. Y el Señor en lo primero que lo reprende es en la codicia. Escúcheme, codicia. ¿Qué estaba pasando antes de que sucediera esta situación por la cual estamos viviendo? Oiga, por la cual estamos pasando, ¿no es cierto? Antes de que pasara este coronavirus o el COVID-19, ¿cómo estaba viviendo la gente? Escúcheme, todo el mundo andaba en codicia detrás de las cosas, la gente quería ser mejor que otra persona, quería escalar en la escalera del éxito y ser mucho mejor que los demás, ¿no es cierto? Andaba en lo mismo. ¿Cómo cree que estaba la iglesia cuando Pablo le predicó a esta gente? Imagínese que cuando usted lee el capítulo siguiente, que es donde se habla la cena del Señor, aparentemente esta gente se reunía a tomar la cena indignamente y lo que hacían eran unos banquetes donde pensaban que el que hacía mejor comida había superado a otro. Oiga, había una codicia por tener, una codicia por guardar, una codicia por ser mejor que los demás. E imagínense que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, comenzó a lamentarse en el desierto y a decir: ay, pero es que en Egipto teníamos peces, teníamos puerros, teníamos verduras, teníamos de todo. Y comenzaron a quejarse cuando estaban comiendo el maná del cielo. Hay un feo dicho que dice que los llevaban en carreta y andaban chillando. Los llevaban comiendo la comida del cielo y querían comer el puerro de Egipto. Mire, mucha gente hoy en día codicia y dice: cuando yo no era cristiano, escúcheme, cuando yo no era cristiano me iba mejor. Óigame, imagínese, yo le voy a poner un ejemplo. Llega un narcotraficante de estos que hay por el mundo a los pies de Cristo. Pues claro, en el mundo él tenía dinero, en el mundo él tenía cosas, tenía posesiones, pero llega Cristo y yo creo que si alguien se arrepiente verdaderamente, si un narcotraficante se arrepiente, pues tendrá que dejar todas sus riquezas y dársela a los demás y comenzar de cero. ¿Cómo puede decir que estaba mejor que antes en el sentido del dinero? Pero yo creo que sí está mejor en el sentido de la paz, en el sentido de la libertad, en el sentido de que tiene a Cristo en el corazón y que Dios le va a proveer. Por supuesto, en el mundo se consiguen cosas, pero tú no puedes codiciar lo que el mundo tiene, porque lo que Dios tiene para ti es mejor. Recuerda que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿por qué seguir codiciando lo que el Señor nos quitó si sabía que no era una bendición para nosotros? Y así estaba el pueblo, codiciando. Eso dice la escritura. Pase más adelante en el versículo 7, ahí dice la escritura, versículo 7: no adoremos ídolos
como hicieron algunos de ellos. Así está escrito. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron, dice en la PDT, a parrandear. Luego empezaron ¿a qué? A celebrar. Entonces dice que no idolatre. No levante ídolos, y hay muchos ídolos hoy en día. Hay ídolos de madera, ¿no es cierto? Hay ídolos de cemento, pero también hay ídolos de personas, hay ídolos del dinero. Hay un montón de ídolos hoy en día en la gente, escúcheme, y esto es tremendo. Yo quiero darte un dato histórico, no sé si lo sabías, pero ellos cuando hicieron, la pregunta es por qué hicieron el becerro, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos generaciones, Israel y también la iglesia de Corinto, dos generaciones que están separadas más o menos por unos 1300 años, y entonces está Israel adorando ídolos, pero Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto que ellos también estaban adorando ídolos. Oiga, es una comparación tremenda, ¿no es cierto? Yo quiero que me entiendas esa parte. Y entonces Moisés, en el tiempo de Moisés dice la Biblia que ellos estaban levantando un ídolo, un becerro de oro, ¿no es cierto? Eso es lo que les está diciendo Pablo, no idolatren como algunos de ellos hicieron. Les resulta que ellos levantaron un becerro. Este becerro, para que usted sepa, anótelo por ahí, se le llamaba el dios Apis. ¿Cómo? El dios Apis. Y era un dios muy reconocido para los egipcios. ¿Durante cuántos años estuvo Israel en Egipto? La Biblia narra que estuvieron más o menos 400 años. Durante esos años, los israelitas tomaron las costumbres de los egipcios y comenzaron a adorar sus dioses. Ellos tenían muchos dioses, el dios Ra, bueno, un montón de dioses, hermano. No quiero entrar en detalles porque serían muchos y quiero solamente centrarme en este dios, el toro Apis o el becerro Apis, que es llamado el dios Apis. Era considerado un dios en Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, ¿sabe quién iba en el corazón de ellos? No era el Dios, no era el Dios nuestro, era el Dios Apis. Y ellos salieron a Egipto, y cuando al primer momento se va Moisés y dura 40 días buscando la presencia de Dios en el monte, ellos se echaron, escúcheme, ellos no aguantaron los 40 días. Yo espero, mire, estamos en una cuarentena, yo espero que usted aguante más de 40 días. Aquí en Colombia ya llevamos, si no estoy mal, 48 días y todavía nos dicen que hasta el 25, escúcheme, del mes de mayo podemos salir. Vamos a aguantar, vamos a permanecer firmes, vamos a creer que el Señor está con nosotros. No vamos a salir diciendo, ay, San Gregorio, ayúdanos, o no vamos a salir diciendo, ay, San Jacinto, bendícenos. No vamos a salir diciendo esas cosas porque estamos confiando en el Dios vivo, en el Dios poderoso. Pero esta gente no aguantaron los 40 días que se fue Moisés, sino que se levantaron el Dios Apis. El dios Apis, y lo adoraron. ¿Qué ídolos se levantan hoy en día en la iglesia? Un montón de ídolos, un amor al dinero desmedido, un amor a las personas. Miren, algunas iglesias yo he notado que han levantado y han puesto al pastor como si fuera el Dios de la iglesia. Escúcheme, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque esa no es la voluntad de Dios para la iglesia del Señor. Esa no es la voluntad de Dios para la iglesia del Señor. Todo lo que tú hayas puesto primero que Jesús, escúchame, es un ídolo. Todo lo que tú has puesto por encima del Señor se ha convertido en un ídolo para ti. No permitas que eso suceda. Le pasó al pueblo de Israel porque ellos pusieron al dios Apis en el centro y le celebraron. Los corintios, ellos estaban adorando el dinero, ellos estaban adorando la sexualidad, ellos estaban adorando otras cosas diferentes. ¿Y sabe qué? Y Dios les estaba hablando para no entrarlos en castigo. Amén.
Tenga cuidado con eso y recuerde que la Biblia en Éxodo, en el capítulo 20, versículos 3 al 8, prohíbe ahí en los mandamientos levantarse imagen de Dios. No hay que hacerse ninguna imagen de Dios, ninguna. Por ahí una película muy bonita cristiana donde un niño que se fue al cielo, o una niña, no recuerdo, y muy bonita la película, pero ella hace y vende unos cuadros con el rostro de Jesús. ¿Qué está haciendo la gente? Pensando, este es Jesús. Y discúlpeme, la Biblia dice que no os hagáis imagen, no ninguna clase de imagen. Y entonces no para ahí, sino que también otra vez vuelve y Pablo les recuerda que no deben entrar en inmoralidad sexual. Dice la escritura en el versículo 8, no cometamos inmoralidades sexuales. En la Reina Valera dice no forniquéis, ¿no? No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En un solo día, dice, murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. Entonces aquí está presentándoles un tercer pecado, ¿no es cierto? Que ya habíamos tratado en el capítulo 5, ¿no es cierto? Pero aquí lo pone como tercero. Entonces, ahí en el sistema de traducción bíblico, parece ser que este texto de fornicar tiene dos significados. El primero es el que nos da la versión PDT, inmoralidad sexual. Puede ser que en medio de la celebración, escuche esto, en medio de la celebración a este dios Apis, ellos hayan tenido diferentes clases de relaciones sexuales durante la celebración. Oiga, es como los carnavales que hay en el mundo. Usted no se ha dado cuenta que los carnavales muchas veces se los ofrecen a ídolos, a santos, a cosas diferentes al Señor Jesús, y termina la gente cometiendo una cuestión enorme de vulgaridad, de inmoralidad, de pecado sexual. Entonces el primer significado tiene que ver con la sexualidad, que había pecado sexual, ¿no es cierto? Pero el segundo, también la Biblia en el Antiguo Testamento, el Señor le dice a su pueblo, a Israel, muchas veces también se lo dijo a su pueblo, a Judá, de que ellos fornicaban con otros pueblos, que quería decir que se iban en pos de otros pueblos siguiendo sus dioses. Entonces era como una fornicación espiritual cuando se iban detrás de otros dioses. En este caso, escúcheme, aplican las dos, porque ellos posiblemente hicieron las dos. Lo de la fornicación espiritual es clara, porque estaban adorando al dios Apis. Pero la otra, la inmoralidad sexual que ellos tenían, conducida por esta situación, quizás en Egipto cuando se celebraba el día o cuando había una celebración para este dios, había una sexualidad, un libertinaje, una especie de inmoralidad que el pueblo de Israel llevó en su corazón. Si el Señor nos ha transformado, nosotros no podemos seguir las conductas del mundo. Si el Señor nos ha transformado, eso ya quedó atrás. Recuerde que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasó, se fueron. Ahora dice la Escritura que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ahora les presenta un cuarto pecado. Y yo pienso que este es uno de los más fuertes que se ve ahí en el texto. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, en el versículo 9 dice que no tentemos al Señor o no pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. Ahora nos está diciendo que otro pecado que cometieron fue que tentar a Dios. Y este es un pecado que es consecuencia de los otros pecados. Quiero darme a entender con este pecado porque es un pecado para estudiar, es una situación diferente a las otras. Resulta que esto tiene que ver con el pecado que comete la persona de manera voluntaria una y otra vez y pensando en su corazón, Dios no ha hecho nada, nada va a suceder. Resulta que con ese pensamiento que tiene la gente normalmente, que dice esto nadie lo va a descubrir, esto se va a quedar en secreto, esto no va a pasar nada, resulta que un día, el día que menos pienses, tú ya has tentado al Señor con esa manera de pensar, entonces vas a recibir, escúchame, vas a recibir la siembra de lo que has cosechado, porque Dios te tiene misericordia y Dios me tiene misericordia. Dios aguanta, Dios espera, Dios nos ama, pero cuando menos piensa, escúcheme, de tanto tentar al Señor, pácale.
Dios ha cortado gente de esta tierra, Dios ha hablado a la gente y la ha exhortado para que cambie su manera de vivir. Pero si alguien consiente en seguir pecando así, entonces el justo, recuerde Romanos 2, el justo juicio de Dios viene sobre la persona. Lo que les estaba diciendo el Señor es: no me tienten, no me tienten, porque yo puedo obrar en cualquier momento y cuando quiera. Y dice el Señor: si no he obrado es porque tengo misericordia de ti. Si no lo he hecho y he esperado es porque tengo misericordia de ti. Deja que Dios te hable al corazón. Mira, yo te estoy hablando de corazón a corazón y es lo que dice la Escritura. Deja que Dios te hable al corazón y que Dios te guíe. Ese es un pecado terrible. Creer que el Señor no va a hacer nada y que va a pasar por alto los pecados de los hombres no es una realidad. Lo que Dios espera de nosotros es total arrepentimiento. Recuerde, arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar, un cambio de mente, un cambio que cuando usted peca, usted se siente mal y dice: no lo voy a volver a hacer, porque sé que Dios está a mi lado, porque sé que Dios me está mirando, porque sé que Dios está caminando conmigo. Yo quiero hablarte al corazón, quiero hablarte al corazón y el Señor te está hablando: deja eso ya, sal de ese pecado ahora y camina conmigo conforme a mi voluntad. Y entonces no solamente dice eso, sino que ahora les nombra un quinto pecado. Ya hablamos del primero, ¿no es cierto? Que el primero el Señor nos dijo: no codicies lo malo. El segundo: no idolatres. El tercero: no seas fornicario, no cometas inmoralidad sexual. El cuarto: no tentemos al Señor. Y el quinto le dice ahí en la Escritura, versículo 10, y escúcheme, dice: no nos quejemos, versión PDT. En versión Reina Valera dice: no murmuréis. En versión PDT dice: no nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. ¿Cómo? ¡Wow! Los mató. Imagínese esta quejadera, se lo dije al comienzo, de esta gente, esta quejadera toda hora: no hay comida, teníamos buenas cosas en Egipto, vivíamos mejor, teníamos casas, teníamos techos y ahora el Señor nos ha sacado y no pasa nada y la situación es difícil aquí en el desierto. Perdóneme, la situación para ellos en el desierto se hizo difícil, fue cuando ellos comenzaron a quejarse, porque le voy a recordar que con ellos iba la nube de día y con ellos iba la columna de fuego en la noche. Le quiero recordar que ellos comieron el maná del cielo y bebieron el agua de la roca. Ellos lo tenían todo, tenían lo suficiente para vivir, tenían lo suficiente para llegar a la tierra prometida, pero solamente se la pasaron quejándose. Oiga, deje de mirar lo que no tiene, no sufra por lo que no tiene. Dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Dele gracias al Señor por su vida. Dele gracias por la bendición que tiene en su casa. Dele gracias a Dios por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Dele gracias a Dios y deje de estarse quejando. Hay un versículo en la Biblia, allá en el capítulo 4 de Filipenses, ¿no es cierto? En el versículo 6, que dice: estoy muy contento al ver de nuevo, ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de demostrarlo. Y el versículo 11 dice: no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo decía: sé vivir con poco, pero también sé vivir con mucho. Sé darle gracias a Dios cuando hay poco, pero también sé darle gracias a Dios cuando hay mucho. Sé darle gracias a Dios cuando no hay carne en el plato, pero sé darle gracias a Dios cuando hay pollo o pescado o carne en el plato. Hermano, no te quejes de la situación de ahora. Dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo, porque te está bendiciendo, porque te está proveyendo. De alguna parte viene la provisión. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Escúcheme, dice la Escritura, hermosa palabra, por allá en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada, escúcheme, y nada ¿qué?
y nada me falta. Yo quiero que usted piense con cordura de lo que hace Dios en su vida y se deje de quejar. Déjese de quejar desde ahora en adelante. Oiga, quiero darle este versículo en el libro de los Salmos, capítulo 127. En el versículo 1 y 2, recuerde este texto, en versión PDT es muy hermoso, dice: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden el tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aun mientras duerme. Si Dios te ama, aunque usted esté durmiendo, usted va a estar facturando. Aunque usted esté durmiendo, Dios lo va a estar bendiciendo. Aunque usted esté durmiendo, el Señor va a bendecir su vida, porque Dios da a quien ama, aun mientras esta persona duerme. Hay una parte fundamental y está ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Y yo quiero que usted lo entienda, porque Dios le habló a los corintios con lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero ahora Dios nos está hablando a nosotros con lo que pasó el pueblo de Corinto, ¿no es cierto? Dios nos está hablando. No haga más esas cosas, no murmure de sus líderes espirituales, no se queje de ellos. Ellos están haciendo el mayor esfuerzo por predicar la palabra de Dios, por seguir adelante haciendo la obra de Dios. Esto no es fácil. Ahora que tengo mi curso de liderazgo y los tengo en este momento, algunos están por ahí haciendo un sermón para predicarlo en estos días. Me han llamado hoy: pastor, téngame paciencia, ayúdeme, hermano. Y nosotros predicamos todos los días y cuesta a veces, hermano, sacar una buena predicación, no una predicación más, no una predicación del montón, sino una predicación que exalte al Señor. Cuesta, es difícil, es muy difícil. Pero ahora dice la Escritura, versículo 11, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que sienta que está seguro y firme, cuídese de no caer. Cuídese usted de no caer en este momento. Cuídese usted de no caer en las trampas del enemigo. Cuídese usted de no caer por allá en codicia. Cuídese usted de no caer en ninguno de estos pecados, en idolatría. Cuídese usted de no caer allá en fornicación. Cuídese usted en no tentar al Señor. Cuídese usted ahí de no estarse quejando, que de su boca salga siempre alabanza para el Señor. No hay algo de comer hoy, hermano, dele gloria a Dios y Dios va a proveer. Dios es poderoso para proveer. Si le da de comer a las aves del cielo, ellas no tienen dinero para comprar, pero todos los días comen. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Quiero que pienses en eso. ¿Cuánto más a nosotros? El Señor tiene cuidado de nosotros. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes solo han tenido, dice la Escritura, versículo 13, las mismas tentaciones que todos los demás. O sea, no piense que la tentación o la lucha que usted está pasando, solamente usted la está pasando. Un montón de gente en el mundo la está pasando. Hay gente con menos recursos que está pasando la misma situación suya y le están dando gracias y gloria al Señor. ¿No es cierto? No se están quejando. Así que el que sienta, versículo 13, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel, escuche, y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a soportar, van a poder soportar, porque Dios les dará la salida. Dios te dará la salida. Dios te dará la salida para que puedas caminar firme, para que puedas caminar hacia adelante, para que puedas ver la bendición de Dios. Haz la voluntad de Dios, eso es lo fundamental. Sáquele una sonrisa al Señor todos los días, alabe a Dios todos los días, bendiga a Dios todos los días, dele gloria a Dios todos los días por las cosas que están sucediendo en su vida. Dígale al Señor que lo prepare para su segunda venida. Cristo viene pronto, Él está cerca a su venida, más cerca, más cerca, más cerca que nunca, más cerca. Las señales
están dadas. Dele gracias a Dios porque el Señor viene a bendecir una iglesia que esté transformada, que sea limpia, que no tenga mancha alguna, una iglesia que le hable con palabras de amor, con palabras de bendición, con adoración. Esa es la iglesia que está buscando el Señor. Cambia tu manera de pensar, deja que Dios te transforme, cambia tu manera de pensar. El Señor te ama. Yo quiero orar en esta noche y agradecerte por compartir esta predicación, por bendecir a otros a través de este medio de Facebook, compartiendo la predicación. Amén. Estaremos orando y seguimos orando por ti para que Dios provea en lo que queda de esta cuarentena y para que cuando salgas de aquí la provisión tuya llegue de manera especial, que la provisión de Dios venga para tu vida. El Señor te ama de una manera especial y tiene cuidado de ti. Él es bueno. Yo quiero que entiendas que Él es bueno y su bendición está sobre tu vida. Quiero bendecirte en este momento. Amén. Oremos. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, por darnos el privilegio, Señor, de conectarnos hoy a través de esta red social de Facebook. Te pido, Señor, que cada persona que está escuchando esta enseñanza, esta palabra, Padre, pueda, Señor, crecer y pueda cambiar. Yo oro, Dios, para que haya un cambio en la manera de pensar, un cambio en la forma de ver la vida, Señor, un cambio en la manera de pensar, algo que sea más parecido a lo que tú piensas que a lo que el mundo o el pecado piensa que es bueno. Te pido que te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús, que abras puertas a tus hijos, que después de que esta cuarentena pase, Señor, tú promuevas a tus hijos, tú los promociones, ellos puedan crecer económicamente, ellos puedan seguir viviendo, Señor, ellos puedan seguir haciendo, Dios, las cosas que tú les has mandado hacer, Padre. Les bendigo en el nombre de Jesús y te pido que les apartes de toda clase de situación pecaminosa que daña, Señor, la bendición sobre sus vidas, Padre. Que la gloria tuya se manifieste de manera especial sobre ellos en sus casas, con paz, con bendición, Señor, y con tu presencia sobre todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo por nosotros y en nosotros en este día. Gracias, Señor. Te encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, te encomendamos nuestro bienestar, Señor, porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos o por acompañarme en esta noche a través de esta enseñanza. Te vuelvo a repetir, te invito a que compartas esta enseñanza con otras personas, primero. Y segundo, te recuerdo que mañana tendremos transmisión en vivo a las 7 de la noche por este mismo medio. Y el día sábado estaremos con nuestra iglesia amiga, el Centro Cristiano de Avivamiento para todas las naciones. Amén. Estaremos con ellos a las 7 de la noche, hora de Colombia, 7 de la noche hora de Costa Rica, 8 de la noche hora de Colombia. Que Dios te bendiga grandemente. Para los matrimonios el próximo miércoles a las 7 por la red de Zoom. Amén. Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias. Bendiciones.